el siguiente aspecto del tema 1, que no lo hemos terminado, que son las técnicas de investigación estadística de rutina en la mayoría de los trabajos de investigación. Vamos a hacer, realmente es casi un repaso del sílabo, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Voy a abrir una hoja de Word para poder trabajar sobre ella y la vamos a compartir. Entonces, okay. Biólogo. Sí, dime. Ahí la compañera Merly escribió en el grupo de WhatsApp que se le podía justificar la falta, ahí en el grupo. Que no podía asistir hoy. Sí. Okay. Bien, ya le... Merly Tupliwicha. Bien, ya la tiene. Entonces solamente falta Christopher que aparezca, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de técnicas, o más bien pruebas estadísticas que quiero usar la terminología que está en el sílabo. Ok, gracias. Ya vi que le pusiste 2021-2 al grupo Murillo. Listo, biólogo. Ok, entonces en el sílabo dice
diseña este tipo de variables, fuente de variación, después dice principio de inferencia, pruebas estadísticas más comunes en la evaluación de estudios biológicos experimentales y no experimentales. Entonces, esto es lo que dice el sílabo, vamos a copiarlo tal cual. Ok, entonces, cuando ustedes cursaran la materia con el profesor Hans, la materia se llama estadística, recuérdamelo Vicente, ¿cómo se llama la materia que cursaste con el profesor Hans Ruperti? ¿Era bioestadística o estadística? Con el biólogo Hans vimos, yo vi estadística, bioestadística vi. Y con el Y profesor... también el semestre pasado también nos dio lectura y escritura de textos académicos también. Claro, claro, pero ¿y el profesor Clever Mendoza qué materia da? A ver, estoy confundido. A ver, el biólogo Hans me dio en tercer semestre, me dio estadística. Y el biólogo Clever en cuarto semestre vio estadística. Hans da estadística, pero no es menos, es una rayita. Tampoco es un punto, es una rayita. Y estadística descriptiva, es lo que vieron Sí. con él. Porque descriptiva y con el profesor Clever vieron bioestadística, ¿verdad? Bioestadística que tiene que ver con estadística inferencial. Entonces, lo que quiero es destacar qué diferencia tiene uno de la otra. En el primer caso, la estadística descriptiva lo que hace es que describe las características de una población. Usualmente se hace en base al promedio, a la dispersión medida a través de elementos como la varianza, ustedes lo llaman rango, ¿no? Que es el intervalo o intervalo de valores, el mínimo menos el máximo, el rango o intervalo de valores, también se mide a través de la desviación estándar, a través del error estándar, el coeficiente de variación. Eso son medidas de dispersión. También tenemos el sesgo y la kurtosis. Eso lo vieron con él, ¿verdad? O estoy hablando chino. Dime, Vicente. Vicente. Disculpe, es que estaba revisando bien las notas para ver las materias. Sí, estaba bien, así vimos. Vimos como quiera con el biólogo Hans, estadística en general como quiera, y con el biólogo Clever bioestadística. Sí, estoy en la razón como quiera. Bien, en segundo semestre vimos estadística y en tercero fue que vimos bioestadística. Claro, pero lo importante es qué contienen esas materias. Con el biólogo Hans vieron estética descriptiva, donde no comparaban poblaciones, Sí. solamente describían las características de una población en base a un conjunto de criterios. Estadística inferencial se diferencia de aquella en que ahora vamos a comparar muestras de poblaciones y sacamos conclusiones de allí. Entonces, sacamos conclusiones de allí. Entonces, si en este momento yo quisiera saber si la talla de los varones en el curso de estadística, de diseño experimental, es mayor o es igual a la de las hembras, tendría una población muy pequeña, ¿no? Ustedes son muy pocos. Pero si tomara la población de todo el sexto semestre, ahí tendría entonces ya un número mucho mayor. Entonces yo
tomaría la talla de los chicos, le pido cuánto mide cada uno, le pido a las señoritas que me den su talla y luego comparo las características que tiene cada población, el número de integrantes de cada grupo, cuál es el promedio, cuál es el sesgo, si tiene curtosis, si es leptocúrtica, significa que hay muchos chicos con la misma talla y una dispersión grande, pero pocos pequeños y pocos muy grandes. A lo mejor las chicas tienen una distribución más platicúrtica, es decir, que las tallas están más distribuidas homogéneamente entre las damas, ¿no? Pero esas son las características de cada una de las poblaciones, no las estamos comparando. Pero ya cuando usamos ya tenemos las dos poblaciones caracterizadas, ahora yo las quiero comparar y pregunto, ¿son más altos los varones que las hembras? A lo mejor sí, o a lo mejor no, lo tengo que medir. Entonces, hay un conjunto de pruebas que se usan para medir la comparación de dos poblaciones. Entonces, cuando tengo caso de dos poblaciones, bueno, antes de esto me faltó que también distribución de los datos. Entonces, no sé si, espero que Hans les haya hablado de la distribución normal, de la distribución binomial, la distribución de Poisson. ¿Les suena nombres conocidos? Es que me preocupa que yo vaya a hablar de estas cosas y ustedes no estén al tanto de la nomenclatura. Por eso estamos tratando en este caso, en esta clase, ¿no? Disculpe, biólogo, es que se me había ido el internet, recién me conecté de nuevo. Ajá. Pero Steven, dime si estos nombres, distribución normal, binomial. Biólogo, yo sí vi esto, pero no la vi con el profesor Hans, yo la vi con el profesor Briones. Y sí, yo vi los diferentes tipos de distribución, la normal, la binomial, de dos colas, no me acuerdo muy bien cómo se llama, y utilizamos otros tipos de, no tan solamente Excel, sino que diferentes herramientas de estadística. Claro, claro. Pero esto forma parte de la estadística descriptiva, porque no estamos comparando con nadie, solamente estamos describiendo una población. Y todos estos elementos que he puesto acá son ese conjunto de herramientas que los biólogos usamos para describir las poblaciones. Ahora vámonos al caso de la estadística inferencial, porque justamente el principio de inferencia es sacar conclusiones en base a la comparación, que es la norma, que es la mayoría de las veces lo que los biólogos hacemos cuando estamos usando estadística. ¿La usamos para qué? Para verificar si las diferencias que queremos medir son significativas o no. Pongamos que yo quiero enseñar una técnica de química, y quiero comparar a ver si el conocimiento de química de los estudiantes mejora con el uso de esa técnica. Entonces tengo un grupo que voy a usar como grupo control, que le voy a enseñar química con el sistema tradicional que se usa en Lorient. Y tengo un grupo alternativo, que es el grupo experimental, que me va a usar una técnica diferente. Por ejemplo, Khan Academy, no sé si conocen ustedes esta plataforma, Khan Academy. ¿La conocen? ¿Alguna vez la han visto en internet? Sí. Sí, biólogo. Ok, entonces Khan Academy tiene un sistema de enseñanza muy particular, y los ensayos que han hecho mis colegas, sobre todo en el Tecnológico de Manta, han dado excelentes resultados cuando se usan en la enseñanza de materias tradicionalmente
más complicadas de entender, como la matemática, la química o la física. Entonces, yo puedo tener dos poblaciones, a una les voy a enseñar química con el sistema tradicional y a otro le voy a enseñar química con el Khan Academy, o pudiera haber otra alternativa, un tercer grupo con otro elemento, con otro sistema de enseñanza de la química, y al final voy a tener patrones de comparación. El primero y más obvio es el promedio. O sea, yo les puedo poner a los tres grupos un examen y tengo cada grupo, por ejemplo, está compuesto por 20 estudiantes, tengo una población de 60 estudiantes entre los tres grupos y calculo los promedios, ¿no? Tengo los tres promedios, las tres varianzas y aplico, en este caso ya no serían unas dos poblaciones, vamos a restringirnos a dos poblaciones. Entonces tengo los dos promedios, y dos varianzas, y las voy a compararlas con, hay un conjunto de pruebas, por ejemplo, la más común es la prueba de Student, que ustedes la conocen, de Student, que me permite comparar que el test de Student es igual a la diferencia entre el promedio 1 menos el promedio 2 dividido entre el error estándar común entre los dos promedios, ¿no? Entonces, esto me da un valor. Si el valor es menor a 2, la diferencia no es significativa, pero yo tengo que ir a una tabla donde voy a comparar el resultado de la T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Tengo 20, aquí tendría 40 menos 2, 38 grados de libertad. Entonces voy a la tabla de T de Student y veo cuál es el valor crítico de la T. Si el promedio 1 menos el promedio 2 dividido entre el error estándar común me da mayor al valor de la tabla, concluyo que la diferencia es significativa y que la enseñanza de la química con este sistema nuevo, Khan Academy, produce mejores promedios que el sistema tradicional de enseñanza. Eso lo hemos verificado ya con tesis de maestría que han hecho mis colegas en el Tecnológico de Manta, Luis Arboleda Martínez. Pero otra cosa curiosa que se descubrió en este proceso es que no solamente los promedios eran distintos, las varianzas eran distintas. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que las varianzas del grupo que fue enseñado con este sistema novedoso fue menor? Fue bastante, tanto menor que no se pudieron usar pruebas paramétricas. Hubo que usar pruebas no paramétricas, hubo que usar la prueba de Wilcoxon para poder comparar, porque la varianza se había reducido mucho. Entonces las varianzas, al no ser homogéneas, no se podían usar pruebas paramétricas y la transformación de los datos no corrigió la deficiencia de homogeneidad de varianza. Entonces hubo que usar pruebas no paramétricas, pero para ustedes, ¿qué significa que la varianza sea menor en el grupo que fue enseñado con el sistema novedoso? María, ¿se te ocurre? María no nos quiere ayudar. A ver. Disculpe, es que están ladrando los perros y no lo escucho bien. Okay. Bueno, tenemos un grupo enseñado... Disculpe, dime. Disculpe, como quiera, hay que hacer una prueba de normalidad para ver si los datos como quiera están homogéneos. Ah, no, sí. Lo primero, claro. Claro. Ahí vemos si hacemos una estadística paramétrica y una no paramétrica. Claro, en este caso se hicieron las pruebas, los datos eran normales, pero las varianzas eran heterogéneas. Y fueron mucho menor las varianzas con el grupo enseñado con el sistema novedoso de enseñanza de la química. Ahora, ¿cómo se traduce esto para un docente? A ver, José Murillo,
lo interpretas de alguna manera, que las varianzas fueran menores. No, biólogo. Ok, entonces, en el caso del grupo tradicional, tú tenías estudiantes aventajados y estudiantes que dominaban muy poco la química. Pero el número de estudiantes que dominaban poco la química era mucho menor en el grupo enseñado con el Khan Academy. Es decir, la enseñanza se había vuelto más uniforme entre el grupo y la hipótesis que se planteó. Estamos hablando de inferencias, ¿verdad? Entonces, la inferencia se basa en hipótesis. Entonces, lo que se decía era que los estudiantes que iban a clase con el sistema tradicional tenían sus apuntes y unas guías, pero no tenían la clase, no tenían la posibilidad de repetir la clase tantas veces como quisieran, mientras que con el sistema novedoso está grabado en Internet. Y ustedes lo pueden ver tantas veces como quieran hasta que lo comprendan. Entonces, este sistema homogeneizó la enseñanza de la química y el grupo se hizo menos variable. Entonces, por eso era que en la tesis de mi compañera se destacó este hecho, que los sistemas de enseñanza novedosos usando el Internet no solamente producían una mejor comprensión de la materia, sobre todo materias de difícil comprensión como las ciencias, sino que homogeneizaba más la enseñanza entre los estudiantes, porque permitía que los estudiantes menos aventajados compensaran su deficiencia de una manera más eficiente. Entonces, vemos que sacar inferencias significa plantear hipótesis que tienden a soportarse de alguna manera con el ensayo que estamos haciendo. Entonces, entre las pruebas, entre los casos de dos poblaciones, las pruebas más comunes son la prueba T-de-Student, que es una, luego tenemos las pruebas no paramétricas, pruebas no paramétricas, como la de Wilcoxon, que es igual a Mann-Whitney, la prueba del signo, y hay otras más que normalmente no vamos a ver en el curso. Esta sí la vamos a ver en el curso. Entonces, con el caso de más de dos poblaciones, ahí tenemos, la cosa se nos complica, aunque el principio es el mismo, ¿no? Siempre vamos a comparar promedios, promedio 1, 2, 3, 4, 5, dividido entre un error estándar común. Eso en el caso de las dos poblaciones se usa un análisis de varianza. El análisis de varianza estima una distribución de F, que son F es igual a la varianza general dividida entre la varianza promedio de los grupos. Varianza por expresarlo de alguna manera. Entonces, aunque uno está comparando, lo curioso del análisis de varianza es que aunque estamos comparando promedio, realmente usamos varianzas. Cuando este sistema falla, porque o no se cumple la normalidad o no se cumple la homogeneidad de varianzas, que es lo que la exigencia de las pruebas paramétricas, usamos las pruebas no paramétricas. Hoy usamos la Kruskal-Wallis. Ajá. ¿O no? La Kruskal-Wallis. Wallis, usamos la prueba de Friedman, que es muy útil para ciertos casos, y paren de contar.
porque no existe, los matemáticos que se dedican a estos temas de probabilidad no han desarrollado pruebas equivalentes a la ANOVA de 2 a más vías, no paramétricos, ¿no? Estos son pruebas de una vía. Entonces, cuando tenemos análisis de más de 2 vías, o 2 variables independientes evaluadas simultáneamente, no tenemos la herramienta del análisis de varianza, aunque hay autores que han sugerido técnicas alternativas, como por ejemplo usar los datos por rangos y repetir el ANOVA. Yo tengo una ANOVA de 4 vías y las varianzas no son homogéneas. Entonces, lo que proponen el autor Conover es que uno toma los datos originales, los pone del menor al mayor le pone 1, al mayor, si son 50 datos, al mayor le pone 1, al mayor le pone 50, y los datos independientes, los datos intermedios, pues le ponen el número que le corresponde, del 1 al 50, del 2 al 49, y si hay empate, pues lo que corresponde. Eso lo vamos a hacer directamente nosotros. Se toma el rango y se repite la ANOVA usando los rangos. El ANOVA se hace a pesar de que no sea válido porque la normalidad o la unidad de varianza no se cumplió, pero se hace y se ve el resultado. Y luego se repite la ANOVA usando los datos con rangos, y si el resultado da el mismo, el ANOVA queda validado. Eso es según Conover. Y le parecerá a ustedes jalado por los pelos, pero lo hemos usado. En la facultad se nos han presentado casos de tesis donde no ha habido más remedio que usar este sistema, y nos basamos en la recomendación de Conover, que es un individuo pues muy reconocido en la estadística del mundo, ¿no? Aunque no es una técnica rutinaria, pero por lo menos permite avanzar en los estudios cuando no se cumplen las restricciones del análisis de varianza. Ok, entonces, en el análisis de varianza, pues vamos a ver que hay una serie, es una de las pruebas más poderosas que tiene la estadística. Vamos a ver que además de la ANOVA de una vía y 2 vías, hay también los casos de, ¿cómo se llama? Completamente aleatorizados. Vamos a ver cuadrado latino, que son simplemente técnicas de análisis de varianza que se usan muchas veces en agronomía, pero los biólogos también las usamos y por eso las vamos a estudiar en detalle. Luego, saliéndonos ya del análisis de varianza, vamos a la regresión. Las regresiones y las correlaciones, donde yo voy a tener variables y la correlación me va a medir si hay asociación o no entre 2 variables. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que ocurre entre la temperatura y el consumo de agua en una ciudad? Cuando se eleva la temperatura, ¿ustedes qué esperarían que pase con el consumo de agua? Mayor Que consumo se de agua. reduzca. Se reduzca o se aumente cuando aumenta la temperatura. Cuando hace calor, Aumente. aumenta, claro. Entonces uno puede ver la temperatura en Manta y el consumo de agua en Manta. Vamos a ver que la gente se baña muchas más veces en verano, en el mes de diciembre, enero. Bueno, el marzo es un mes terrible, ¿no? Yo llegué aquí en marzo y les juro que los calores que yo pasaba eran terribles en el año 2015. Y luego llegó agosto y me moría de frío. Entonces, evidentemente, si hiciéramos una correlación entre consumo de agua y temperatura, veríamos que
hay una correlación directa, ¿no? Mayor temperatura, mayor consumo de agua. Pero hay también lo que se llaman correlaciones espurias, donde hay correlación, sí, pero la causa no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, el número de nacimientos en una ciudad de norte de Europa y la llegada de las cigüeñas. Ángel. La luz. Entonces, durante mucho tiempo se pensaba que que había una relación, que las cigüeñas migran, ¿no? Y llegaban a la ciudad cuando había un pulso de nacimientos de niños, ¿no? Entonces se decía que las cigüeñas son las que traían a los niños. Pero eso, y es muy probable que sea verdad, que la correlación existe, pero las cigüeñas, la migración de las cigüeñas no tiene absolutamente nada que ver con la llegada de los niños, ¿no? Entonces eso se llama correlaciones espurias. La regresión, por otra parte, mide la expresión matemática de una variable en función de otra. La variable que cambiamos se llama variable independiente y la variable afectada se llama variable dependiente, porque depende de la independiente. Entonces, las regresiones pueden ser lineales o no lineales. Una regresión lineal es aquella donde, por ejemplo, tengo consumo de agua es igual a un coeficiente A1 multiplicado por la temperatura promedio diaria, más un coeficiente A2, donde A1 y A2 son variables que se van, son constantes que se van a determinar experimentalmente. Entonces, esto es, en este caso, tenemos una ecuación del tipo y igual A por X más B, que es una recta. Pero puedo tener una relación no lineal, como por ejemplo, peso igual a una constante A multiplicado por la longitud de un animal elevado a la B Ok, entonces, esto es una relación no lineal porque tengo una de las variables, la variable independiente, elevada a una potencia, que no es 1. Si fuera 1, entonces sería una relación lineal. Pero como no es 1, usualmente es alrededor de 3, esta relación es no lineal. Ahora, yo puedo usar regresiones no lineales. Hay técnicas para estimar regresiones no lineales, pero la más corriente es el uso de el método de mínimos cuadrados, que me permite minimizar la varianza entre la distribución de los puntos y la regresión que estoy tratando de estimar. Pongamos que yo tengo los datos de consumo de agua y tengo los datos de temperatura de una serie de meses, puede ser, para Manta, a lo largo de varios años, y voy a ver que los datos se me distribuyen como una nube en forma de línea recta, y la línea recta que me minimiza la diferencia entre cada punto y la recta
esa es la ecuación que me da el método de mínimos cuadrados. Entonces, pero el método de mínimos cuadrados exige que la nube de los puntos sea lineal. Si no lo es, entonces hay que aplicar una transformación para convertirla en línea recta. En este caso, por ejemplo, yo puedo usar la transformación logarítmica, de tal manera que el logaritmo, vamos a poner logaritmo neperiano del peso, es igual a logaritmo neperiano, como es un producto, me quedaría logaritmo neperiano de A más B que multiplica al logaritmo neperiano de la longitud. Entonces yo he transformado una ecuación no lineal en una ecuación lineal usando logaritmos. Hay varias técnicas matemáticas que me permiten linealizar ecuaciones no lineales, ¿no? Estas las vamos a ver en detalle cuando lleguemos a regresiones. Entonces, en este momento, lo que necesito es que hagan el primer deber. Y el deber consiste, deber 1, que es para la semana que viene, no es para esta semana. Ya va, déjeme que me está mandando un mensaje. Tengo un mensaje en chat. Estoy en el grupo. Me dice Steven. Steven, ¿eres tú que me está mandando? Sí, Steven Tamayo. Me dice, no estoy en el grupo. José, ¿lo puedes colocar a Steven Tamayo en el grupo? Ya lo agregué, biólogo. Sí, biólogo, gracias. Listo. Solucionar el problema. Ok, entonces... Okay, llegó Cris. Buenas tardes, Cris, ¿cómo estás? Es el que nos faltaba.
Buenas tardes, Víctor biólogo. Rodríguez. Aquí estamos muy bien. Es que estaba bañándome en ese momento. Ok. Bien, estamos completos. Bien, ya puedo quitar entonces. Guardar. Bien, entonces lo que les quería describir es el deber. ¿En qué consiste el deber? Si es que logro conseguir irme de nuevo a Word, es lo que quiero, pero no hallo. Entonces, el deber 1 consiste en revisar 10 referencias en distintas revistas científicas. Diez referencias, 10 trabajos, ¿no? Los trabajos que les gusten. No hay ninguna preferencia. Lo importante es que sean 10, cada uno va a revisar 10. En revistas científicas, ahora le pongo la lista de algunas revistas que pueden revisar, las van a conseguir todas por internet, y anotar las pruebas estadísticas utilizadas por los autores. Ok, entonces algunos autores pues le van a hablar, cuando revisan materiales y métodos, usualmente al final de materiales y métodos, usualmente, no siempre, los autores dicen las pruebas estadísticas que usaron. Entonces van a decir, a lo mejor usaron TEDstudent, o usaron ANOVA de una vía, o ANOVA de 2 vías, las comparaciones múltiples a través de la prueba de Tukey-Kramer o la prueba de Duncan. Esos son los que van a anotar. Entonces, van a hacer luego una lista donde vamos a hacer una tabla, ¿no? Entonces, en la tabla voy a insertar una tabla, si es que me lo permite, donde voy a tener entonces, vamos a poner aquí, tengo prueba, entonces tengo, por ejemplo, TEDstudent, ANOVA, una vía, puede ser ANOVA de varias vías, puede ser puede ser la prueba de Tukey, la prueba son pruebas no para pruebas a posteriori, Duncan, Jeffé,
Estas son tres últimas son pruebas posteriores. Bueno, lo que van a hacer entonces, referencia 1, referencia 2, referencia 3, etcétera, y al final vamos a tener una sumatoria de cuáles son, en estas 10 referencias, cuántos autores usaron TDStudent, cuántos usaron ANOVA 1, y eso les va a dar, al final, vamos a poder comparar entre todos los datos, todos los 6 estudiantes, qué fue lo que consiguieron, para darnos cuenta qué tipo de pruebas son usadas por los biólogos últimamente, que deben ser trabajos recientes, del año 2021-2020, ¿no? Aunque pueden ser anteriores también, eso no importa. Lo que quiero es que se den cuenta de que lo que vamos a estudiar en este curso, no, está bien, lo que vamos a estudiar en el curso responde a las técnicas estadísticas normales que está usando los científicos últimamente. Lo que quiero es que ustedes me lo demuestren, que lo consulten y verifiquen que, en efecto, las pruebas que vamos a usar aquí son las de uso cotidiano hoy, últimamente en la literatura. Ok, entonces, ¿hay dudas sobre el deber? María, dime. Las revistas, usted dijo que... Vamos a ver las posibles revistas. No todos los autores usan pruebas estadísticas en sus trabajos. ¿Ah? Hay trabajos, por ejemplo, hay trabajos donde describen una especie. Entonces lo que hay es una información morfológica de la especie o genética, pero no hay pruebas estadísticas usadas. Entonces tenemos que usar Buscan 10 otro, artículos. simplemente. Por eso, Perdón, dime. las 10 referencias los 10 trabajos que vamos a revisar tienen que tener como quiera haber utilizado algo estadístico, como quiera. Claro, por supuesto, ese es el propósito, ¿no? Ok. Entonces, revistas posibles puede ser Aquatécnica, puede ser Aquatécnica, es de la Universidad Técnica de Manabí, puede ser La Técnica, no puede estar más arrugado, 1750. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya va, un segundito, muchachos. Espérenme, solamente tomo una foto.
Sí, estoy en clase. Están ahí sobre la cama. Bien, entonces la técnica, estas revistas las buscan en internet y las van a conseguir. Vamos a ver, zootecnia tropical, la granja, este es de la Universidad Politécnica Salesiana, esto es el INIA Venezuela, la técnica es UTM. ¿Qué otra revista? Ciencias Marinas de la Universidad Baja California. Ciencia Marina es de España. El CSIC. El CSIC es el Instituto Español de Investigaciones Científicas, algo así. Ciencia Marina. Y por supuesto, Aquaculture, el Elsevier. Elsevier es una editorial alemana, perdón, holandesa, de mucho prestigio. Aquaculture Research. Aquaculture Research. Biology. Bueno, más que suficiente. Hay algunas revistas todas las revistas publican artículos en castellano, inglés o portugués, siempre tienen un resumen en inglés, y las revistas internacionales pues solamente se publican en inglés. Bueno, hay otra que se llama Journal LAHAR, Latin American Journal of Aquatic Research. Esta es lahar.cl. La revista peruana de biología no hace falta decir dónde es. Bueno, tenemos entonces ya un conjunto de revistas que pueden usar. Entonces, esto se los voy a pasar al WhatsApp. Al terminar la clase, se los mando en un Word para que lo tengan, ¿no? De hecho, lo puedo hacer de una vez. Y lo dice. Biólogo, Ajá, dime. una pregunta. Con lo que corresponde a la referencia, ¿con qué normas? Con la APA nomás. Las referencias usan normas APA, sí. Okay. Tienen que ponerlas, ¿no? Se me olvidó eso. Entonces, la referencia, van a anotar la referencia al final. Referencias usando normas APA, séptima edición del 2020. Y las van a describir, ¿no? Las van a transcribir. Aquí no, aquí solamente van a poner referencia 1, 2, 3, 4, ¿no?
y luego van a poner 1, 2, etcétera, ¿no? 3 y ponen la referencia, ¿no? El autor, el año, el título de la revista. Entonces, este ejercicio es para la semana que viene. A ver, o sea que el martes de la semana que viene es martes 19. 19, el 10, el 21. Ok.
Ok, ahí lo tiene. Entonces eso es para el lunes, o el martes de la semana que viene, y deben subirlo a la aula virtual. Yo voy a abrir una carpetita en el aula virtual donde ustedes lo van a colocar. ¿Entendió? ¿Dudas sobre este deber? Por mi lado está claro, biólogo. Ok, Está entonces entendido. no es complicado, lo único que es divertir, se van a divertir, porque lo que va todo por internet, van a ir revisando los trabajos. Si en un trabajo no tienen ninguna prueba estadística, se lo saltan y buscan otro. Tratan de buscar en varias revistas y no usar los 10 de la misma revista. Bueno, entonces simplemente para el martes de la semana que viene, pues tenemos este primer deber. Ok, vamos entonces al segundo punto, que tiene el último punto, que es los paquetes estadísticos. Yo les había pedido que descargaran el Infostat en sus máquinas. Algunos de ustedes ya lo tenían. ¿Quién no lo tiene en este momento? Es decir, si hay silencio es porque todos lo tienen, ¿verdad? Bueno, no sabemos si Merly, pero por lo menos, Chris, ¿tú tienes el Infostat en tu máquina? Sí, yo sí lo tengo. Ok, entonces, bueno, vamos entonces a conectarnos bueno, primero necesito tener un elemento en Word, en Excel. Voy a buscar un archivo de los viejos. Entonces, ustedes manejaron Infostat con el profesor Briones. Sí, biólogo. Entonces lo conocen. Todos lo cursaron, o hay alguno que no haya cursado la materia con Jesús. Por favor, respondan. ¿Hay alguien que no haya cursado la materia con Jesús Briones? O sea, todos la cursaron. Por el silencio, interpreto que todos la cursaron. Bien, entonces voy a compartir eh, la página de Infostat. Y ahora ok, entonces abro un archivo, le digo que quiero una nueva tabla, me meto en edición, cuando me ponga la nueva tabla, le digo que quiero cargar con nombres en columnas y me pegó este ejercicio. Es una tesista a la cual estuve colaborando en este trabajo. Ella, el ácido docoso hexaenoico, eh, no, docoso pentaenoico, el DPA, ella eh, lo medía en el laboratorio y
Entonces vamos a, permítame volver. ¿Dónde estamos? Estamos en Infostat. Ok, entonces el experimento que ella hacía es, ustedes conocen, habíamos explicado más la clase pasada, cómo los cultivos de camarones en Ecuador se dividen en 3 tipos de empresas. Las empresas que producen los náuplios, que tienen los reproductores, las empresas que trabajan desde náuplios a poslarvas, y las empresas que engordan las poslarvas hasta talla comercial. Entonces, estas empresas intermedias que producen poslarvas, ellos reciben los náuplios y permiten que se eclosionen y cambien. Eclosionen no, los náuplios ya eclosionaron. Los náuplios van a ir mudando hasta transformarse en zoeas, y las zoeas van a alimentarse de microalgas. Pero estas zoeas, si yo las alimento con una microalga de mejor calidad, voy a tener que zoeas de mayor peso, zoeas que me mudan más rápido y zoeas más resistentes a enfermedades. Entonces, ¿cómo lo logra? A través de la mejora en el cultivo de las microalgas. Ustedes saben que las microalgas provienen del mar, son o diatomeas, o clorofitas, o aptofitas, pero son microalgas, algas muy pequeñas, unicelulares, que viven en un ambiente marino o dulce acuícola. En este caso estamos hablando de animales marinos, porque son zoeas de camarones marinos, que ella las alimentaba con una solución nutritiva igual para los 2 tratamientos. Lo que cambiaba era la luz, la calidad de la luz. Normalmente en los laboratorios de cultivo de microalgas se usan luces fluorescentes, como las que tenemos nosotros en los salones de la Facultad de Ciencias del Mar. Pero ella quería probar luces fluorescentes y luces LED, diodos. Luces LED es Light Emitting Diodes, o LED, y la luz, la calidad de la luz que emite el diodo es de mejor calidad que la luz fluorescente. Y lo que se quería verificar era si, además de qué pasaba con la producción de grasas por parte del alga, que era cuando era cultivada con luces LED, en comparación con las luces control, que es las luces fluorescentes, pero además un ácido en particular, que hay ácidos muy importantes, ácidos poliinsaturados, que tienen varias insaturaciones, como el ácido docoso pentaenoico. Son ácidos que nosotros no podemos producir y que requerimos para la formación de la membrana celular. Ustedes saben que la membrana de todas las células está compuesta por una doble capa de grasa, y esa doble capa de grasa está embebida por proteínas. Proteínas que atraviesan la membrana, o que están en la superficie, o que están en el lado interior. Pero proteínas al fin. Además tiene también carbohidratos. Hay carbohidratos, hay glucoproteínas, proteínas que tienen carbohidratos y que, por ejemplo, constituyen los grupos sanguíneos. Bueno, el hecho es, ella, en este experimento que les estoy mostrando, tenemos el grupo T1, que es el grupo que fue sometido a las luces LED, y el grupo T2, que fue sometido a las luces fluorescentes. Estos son promedios del porcentaje de ácido docoso pentaenoico, y vamos a ver si la hipótesis se cumple o no, de que el promedio del ácido docoso pentaenoico con las luces LED es mayor que el promedio con ácido. A simple vista parece que sí, ¿no? Fíjense que tenemos 17, 7, 4, 5, 12, 0, y luego tenemos 5, 4, 5, 5, 4, 4. Sí, hay una variabilidad mayor en el grupo de las luces LED que en el grupo control. Vamos a ver si esta variabilidad es suficientemente alta como para
no permitir el uso de análisis paramétricos. Vamos entonces primero a hacer una prueba de normalidad. Me meto en estadísticas, le digo inferencia basada en una muestra, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, y le digo que quiero DPA, el porcentaje, y me lo averigüe, y me dice que los datos no son normales. Fíjense que me da 0,0288 menor a 0,05, por lo tanto concluye que los datos no son normales. Las pruebas de paramétricas son más sensibles a las diferencias de normalidad, más sensibles a la diferencia de heterogeneidad de varianzas que a la falta de normalidad. Si yo quisiera ver, bueno, ¿por qué no son normales? Le pido gráficos, me mido gráficos, le digo que quiero un histograma y le digo que quiero que me haga un histograma del porcentaje de DPA y me va a poner, bueno, esta distribución me dice que tengo muchos datos pequeños y muy pocos grandes, es decir, que no hay una diferencia, no hay una similitud entre una campanita y los datos que estamos viendo acá. Por lo tanto, no hay manera de arreglar esto, los datos no son normales. Vamos a ver las estadísticas en la comparación de las varianzas. Entonces le digo inferencia basada en dos muestras, le digo que quiero F para igualdad de varianzas, el DPA, pero va a ser por tipo de luz. Aceptar, aceptar, y me dice que los datos son absolutamente heterogéneos, ¿no? Fíjense, me da una diferencia de una 10 milésima. Así que las varianzas son súper heterogéneas. Entonces, la única solución, en este caso, pudiera transformar los datos, ¿no? Es el procedimiento estándar. Para eso, le digo datos, transformar, le digo que quiero transformar DPA, aceptar, ¿y qué transformación voy a usar? Como son porcentajes, hay tres transformaciones que se usan rutinariamente en biología. Si son datos normales, como una medición de pH, salinidad, temperatura, peso, longitud, esos datos tienen fracciones. El peso puede ser 39.5, la longitud puede ser 4.29 centímetros, o es un pH de 4,5, 4,8, la salinidad 34.2. Entonces, esos datos que son fraccionados, yo le puedo usar una transformación logarítmica, puede ser logaritmo en base 10 o logaritmo neperiano. Cuando los datos son porcentuales, la transformación que se usa tradicionalmente es la transformación arcoseno de la raíz de la proporción. Es decir, si estos datos no estuvieran en 0,17, sino que fueran 17, 7, 4, 5, 6, yo tendría que convertirlos a proporción. 0,17, 0,07, pero como ya están en forma de proporción, no tengo que hacer ningún otro cambio. Entonces le digo que voy a usar la transformación arcoseno de la raíz del número, es decir, me va a calcular la raíz de 0,17, es un número menor a 0, entre 0 y 1, y me va a buscar el arco cuyo seno es ese, me va a dar un ángulo. Ese ángulo es el que yo voy a sustituir por el valor original y veo y verifico si la normalidad y la heterogeneidad de varianzas se mejoran. Entonces le digo aceptar y me genera entonces arcoseno de la raíz del porcentaje de ácido docoso pentanóico, ¿no? Entonces me dice que el ángulo, el arcoseno de 0 es 0, el arcoseno de la raíz de 0,17 es 0,42, etcétera, ¿no? Entonces, con estos valores yo voy a verificar si la normalidad y la heterogeneidad de varianza se mejoró. Entonces, ¿para eso qué hago? Bueno, repito, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro, no DPA, sino ahora la prueba transformada, arcoseno, verifico y me sigue dando, ahora me dice que ya son normales. Fíjate que me da una P mayor a 0,05, vamos a verificarlo, le digo que quiero los gráficos, grafíqueme un histograma de el arcoseno, vamos a ver cómo luce, y ahí me da entonces que hay pocos números pequeños, un número promedio grande y pocos números grandes.
pocos números intermedios, un gran número de valores intermedios y pocos números grandes. Entonces, la transformación arcoseno de la raíz del porcentaje, de la proporción, me corrigió la falta de normalidad. ¿Se entendió esto? Dime, Steven. A lo mejor estoy muy rápido, pero Sí, sí, biólogo. Yo sí lo entendí. estas son cosas que vamos a hacer más adelante en detalle. Ahorita lo que quiero es demostrar las funciones que tiene el Infostat. Por eso estoy yendo tan rápido, pero esto lo vamos a ver en detalle luego. Entonces, ahora pues minimizo y voy a ver si la estadística si me corrigió también la heterogeneidad de varianzas, ¿no? Entonces, inferencia basada en dos muestras, prueba F, le digo que arcoseno, y ahora quiero por tipo de luz, y aceptar de nuevo, y me dice que no, que la P sigue estando mucho menor a 0,05, porque es que la variabilidad de la luz LED es muy alta, ¿no? Entonces, no habiendo solución, pues no me queda más remedio que olvidarme de la estadística paramétrica y usar estadística no paramétrica. Entonces, estadísticas, análisis de varianza no paramétrica, me dice, lo que pasa es que esto es para pruebas de más de 2 muestras, ¿no? Me voy más bien en injerencia basada en 2 muestras, y aquí me dice la prueba de Mann-Whitney o Wilcoxon, que es la misma, y le digo que es esa, justamente, arcoseno del DPA, aunque como es prueba no paramétrica, no me importa. Le puedo quitar la prueba transformada y trabajar con el dato original. Por tipo de luz, le digo aceptar, le digo que como son 2 muestras, no hace falta pedirle más nada, y me va a decir que la diferencia es 46, me dice que la P es 0,24, por lo tanto no hay diferencia significativa en la producción del ácido glucoso pentanoico entre las luces LED y las luces fluorescentes, contrario a lo que esperábamos, ¿no? Veamos, por ejemplo, la media de luces LED 0,08, la media de luces fluorescentes 0,05. Esta diferencia de 3 centésimas, no es significativa. Recuerden que las luces LED tenían un 17%, un 12%, pero tenía un 0. Entonces, este 0, a pesar de que son 6 réplicas, que son bastantes, me dice que hay la impresión de que las luces LED con el dato de la prueba paramétrica, las luces LED pareciera que estimulan la producción de ácido glucosopentenoico, pero no, este experimento no lo pudo demostrar. Pero el hecho de que el promedio sea mayor con luces LED pareciera sugerir que si repitiéramos el experimento, obteniendo menos variabilidad, a lo mejor me daría significativa la diferencia. Eso muchas veces se redacta así en ciencia, ¿no? No podemos demostrarlo, pero hay la sugerencia o hay la tendencia a que, en este caso, las luces LED me produzcan más ácido glucosopentanoico. Bien, este es un ejercicio. Vamos a ver que, entonces, vimos cómo de nuevo, abrimos. Para comenzar, siempre en Infostat, tenemos que colocar una nueva tabla. La tabla yo la voy a cargar en Excel, y de Excel la voy a pasar a... que voy a cargar otros datos. Estos son, se desea conocer la reacción de 2 personas a 2 antígenos. Para ello se inyectaron a los dos antígenos a 15 voluntarios, un antígeno en cada brazo, y se midió el ancho de la roseta de reacción de la piel. Esto es una prueba
típica de los alergólogos. Muchas veces las personas se sienten afectadas por antígenos que hay en el ambiente. Puede ser polvo, polen. Cuando llega la primavera, muchas veces las personas se sienten con rinitis, mucha mucosidad en la nariz, producto de las alergias que le produce el polen, ¿no? En este caso, tenemos dos antígenos y se quiere verificar cómo se comporta la persona ante esos antígenos. Entonces, le colocan con una pequeña inyección, una inyección de la que se usa para insulina, con unas agujas muy pequeñas, subcutáneo, le inyectan el antígeno 1 y el antígeno 2, y vamos a ver si usando una prueba con datos pareados, vamos a obtener unos resultados. Vamos a ver, entonces me voy a Infostat, le digo edición, pegar con nombres de columnas, entonces tengo los 15 individuos, aquí los 15 valores, roseta antígeno 1 en milímetros, el ancho de la roseta antígeno 2, aquí hay algunos valores, fíjense que aquí hay valores, el antígeno 1 me da 7, 7, 7, 7, 7, 6, y a la derecha me da 7, 8, 7, 8, 7, 8. Pareciera que las rosetas en antígeno 2 son mayores, por lo tanto hay mayor reactividad a este antígeno por parte del antígeno 2, por la persona, ¿no? Como es el mismo individuo, pues son datos pareados. Entonces vamos a ver qué estadística podemos usar aquí. Entonces sería una inferencia basada en dos muestras, pero la prueba T pareada. Arriba tengo la prueba T normal, ¿verdad? Tengo dos poblaciones independientes. Vamos a hacerla como, aunque son datos pareados, intencionalmente la voy a hacer la prueba. Entonces tengo... no me sirve. No me sirve porque... ¿cómo está? No, para poder hacer la comparación, se las voy a hacer de todas maneras, ¿no? En Excel tengo que modificar esto. Voy a tener antígeno, le doy a 1, y entonces tengo los 15 valores. Y luego tengo entonces ok, entonces aquí he colocado este ensayo, pero como si fueran datos independientes, como si hubiera agarrado 15 individuos por una parte y 15 individuos distintos por otra. A uno les inyecté el antígeno 1 y a otro les inyecté el antígeno 2. Les voy a trabajarlo como si fueran muestras completamente independientes y vamos a ver el resultado.
Entonces le digo inferencia basada en dos muestras, prueba T. Entonces le digo que la roseta es la variable dependiente y el antígeno es la variable independiente, y las voy a comparar. Y me dice que diferencia 0,0857. Me dice que no hay diferencia en el tamaño de las rosetas entre los 15 individuos, por una parte que le inyecté el antígeno 1 y el antígeno 2, porque la P es mayor a 0,05, por lo tanto concluyo que la diferencia no es significativa. La T me da menor a 2, fíjense, me da 1,78. ¿Cuáles son los promedios? Me dice 7,46 y 7,66. Pareciera que el antígeno 2 me produce rosetas más grandes, pero la variabilidad es de tal magnitud que cuando calculo el error estándar promedio de las dos poblaciones, me dice que esta diferencia de 0,2 no es significativa. Entonces ahora vamos a repetir el ensayo, pero con los datos iniciales. No, esto no era lo... Voy a tener que volverlos a cargar. Entonces aquí me voy individuo 1. Entonces me voy a Infostat, le digo nueva tabla. Edición, pegado con nombre de columnas, y ahí entonces ya tengo de nuevo, entonces, ahora sí, el mismo individuo, los 15 individuos, pero los dos brazos, ¿no? Y ahora le voy a decir estadística, análisis, a ver si se puede, a lo mejor pruebas pareadas, pero me va a pedir... Sí, está mal los datos. La prueba de Excel exige que los datos sean colocados de la manera como vimos en el ejemplo anterior, donde yo tengo una variable dependiente, que son los individuos, y luego las variables independientes, perdón, la variable de identificación, los individuos y las rosetas. Así que vamos a cargar. Entonces, todavía tengo los datos cargados anteriormente, entonces tengo A1, vamos a ver estadísticas, inferencia basada en dos muestras, pero ahora le voy a decir prueba T pareada. Entonces me dice, la roseta es la que aceptar, a ver qué me da. No me da nada. Se ve que algo hice mal, porque es que nunca me preguntó cuáles eran las variables de identificación, porque, ok, roseta sí, pero roseta es un solo grupo de 30 valores, pero me tenía que haber preguntado de alguna manera cómo identifica ella los dos grupos, aunque son pareados, pero tiene que separar los dos grupos, ¿no? Vamos a ver si... Ok, variables, roseta y antígeno. ¿Será esta? No. No, no me lo permite. Particiones. A ver si me acepta esto. Le digo aceptar. Y no me produce nada. Bueno, disculpen mi ignorancia, pero nunca había hecho pruebas pareadas en esto. Bueno, lo averiguaré y se los explicaré en otro momento cómo se hacen pruebas pareadas en Infostat. Vamos a hacer ahora una regresión.
Ya. Excel tiene una cantidad de funciones, algunas yo nunca las he usado, las que estoy usando más comúnmente pues son las que les estoy enseñando. Entonces tenemos medidas resúmenes. Bueno, si yo le digo Rosetta, le digo aceptar, ella me va a... entonces, ella me da una serie de parámetros descriptivos de el grupo con los 15 valores que tiene Rosetta 1, pues son 15, la media 7.46, la desviación estándar 0.30, la varianza 0.09, el error estándar 0.08, el coeficiente de variación 4%, el valor mínimo 6.94, el máximo 7.95, la mediana 7.47. ¿Qué diferencia tiene la mediana de la media? Steven, ¿se te ocurre? La media como quieras es el promedio, biólogo. Ajá, ¿y la mediana? Es el valor medio de todo el conjunto de datos, como quiera. Lo ordenan de menor a mayor y como quiera es el 747, como quiera, el valor 8 más o menos. Bien, Eso, pero ¿cuántos puntos hay alrededor de la mediana? ¿La mitad o puede haber más de la mitad? como quiera se encuentra en la mitad, pero ordenado de menor a mayor, como quiera. Sí, pero la mediana se calcula considerando que hay la misma cantidad de puntos a un lado y a otro. Es correcto lo que tú dices, pero la media no necesariamente tiene el mismo número de puntos a un lado y a otro, porque la distribución puede no ser normal, puede ser una distribución asimétrica, como la distribución de Poisson, y la media va a estar en un lado u otro de la curva. Así que puede haber más puntos de un lado que del otro, a la izquierda o a la derecha de la media. Pero la mediana, no. La mediana tiene el mismo número de puntos a izquierda y a derecha. Esa es la diferencia. El cuartil 25, cuartil 75, esto me dice que cuando distribuyo los puntos entre 0 y 100, tengo el 25% de los puntos en cuartil 1, 7.27, y el 75% en 7.64, ¿no? La suma de todos los valores, 111, la suma cuadrada, tomo cada valor, lo elevo al cuadrado, me da 836, la asimetría, la kurtosis, eso tiene sus valores, el MAT, no sé qué es, y no falta ningún dato, ¿no? En el caso de la población 2, pues tiene una media de 7.66, la desviación está parecida, el error estándar es el mismo, fuente de variación un poco mayor, el valor mínimo 7.13, el valor máximo 8.21, la mediana obviamente más mayor, sumas, bueno, ok. Entonces me da esta función de Excel, que son las medidas de resumen, pues me da los valores básicos descriptivos de cada población. Vamos a ver si se me quita la... Oye, me pone esta... broma. Se me pone y me tumba la posibilidad estadística. La tabla de frecuencias, probabilidad de cuartiles, estimación de características poblacionales, muestreo aleatorio simple, estratificado, muestreo con conglomerado. Eso no lo vimos en muestreo por conglomerado. Voy a tener que dárselo en las clases del día jueves. Análisis de variación paramétrico ya lo vimos. Bueno, no lo vimos porque no tenemos 3 grupos, ¿no? Cálculo de tamaño muestreal, eso lo vamos a ver en la próxima clase, para estimar una media con una precisión deseada, para detectar una diferencia específica, para estimar una proporción, para estimar la diferencia entre dos proporciones. Bien. Inferencia basada en dos muestras, en una muestra, aquí tenemos la prueba T
para una media, por ejemplo, yo puedo comparar una distribución de datos con un valor determinado. Eso es, por ejemplo, cuando se usa en la relación talla-peso, se dice que el peso es igual a una constante por la longitud elevada al cubo, pero puede ser mayor a 3 o menor a 3. Si es mayor a 3, se dice que el crecimiento es alométrico mayorante o alométrico positivo, y si es menor a 3 es alométrico negativo, pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, aquí yo puedo usar esta prueba de Student. Vamos a ver qué me hace. Bueno, me tomó la media de cada grupo, que ya las conocíamos, la media estándar, el límite inferior, el límite superior, al 95, los intervalos de confianza de esa media, el 95%, en la media es 7.46, pero el intervalo de confianza del 95% es 7.30, 7.63, y esta T me la compara con 0, me imagino. En una media de 0, obviamente el valor es muy distinto a 3. Pero yo hubiera querido, claro, me la compara con 0, que me la está poniendo acá, ¿no? Pero si yo quisiera que me la comparara con un valor determinado, ahí nunca me lo pidió. Prueba de rachas, intervalo de confianza, prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la usamos, prueba de bondad de ajuste, Kolmogorov, es lo mismo que la prueba de normalidad. Ambas las vamos a usar como ejercicio cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Y prueba de bondad de ajuste multinomial, esta nunca la he usado. He usado la de Kolmogorov y la prueba de normalidad de Shapiro. Shapiro es bastante más complicada que Kolmogorov. Vamos a verla. Y me dice que ninguna de los dos grupos son normales, ¿no? La prueba me da menor a 0,01. Bien. La siguiente, inferencia basada en dos muestras, ya vimos la prueba T, la usamos, la prueba de Whitney, la usamos. Wolfer, nunca la he usado. Van der Waerden tampoco. Bell-Doxon. Kolmogorov-Smirnov, sí. Irving Fisher, prueba de la mediana. Diferencia de proporciones, prueba T apareada. Wilcoxon, prueba del signo. Y prueba de F de igualdad de varianza, la usamos. Wilcoxon la vamos a usar. Prueba del signo también la vamos a usar. El análisis de varianza lo usamos. Regresión lineal y regresión no lineal, modelos no lineales mixtos, rich regression, análisis de correlación, estructura ecuación models, datos categorizados, análisis multivariado, no lo vamos a ver en este curso, series de tiempo tampoco, y suavizados y ajustes tampoco. Entonces, bueno, ya vimos las pruebas que más comúnmente vamos a usar en el curso. Regresión, yo no la uso por Infostat, yo uso la regresión de Excel. Y vamos de todas maneras a hacer un ejemplo. A ver, ¿tengo tiempo? No tengo tiempo. Son las 19:55. Nosotros volvemos a tener clase el día jueves, ¿verdad? Sí, biólogo, el día jueves a Sí, las biólogo. 2 de la tarde. Ok, entonces vamos a ver regresiones por Infostat el día jueves, y ya con esto terminamos el capítulo 1 y empezamos el 2, que son inferencia basada en dos poblaciones. Vamos a ver cómo estimar el número de puntos que necesitamos para tener cierta precisión en la estimación de una media. Así que bueno, nos vemos entonces
Bueno, no sé, ¿hay algún comentario que quieran hacer? Aprovechando que nos quedan 15 minutos, 5 minutos todavía. Biólogo, yo tengo una pregunta. Dime. Para el día jueves, ¿es necesario tener como quiera la aplicación a la mano, la InfoStack? Es que yo a las 2 de la tarde todavía estoy en el trabajo. Y Sí, no es necesario, no es necesario. Lo que pasa es que en los ejercicios que ustedes van a hacer como deberes, no el que les puse ahorita, porque el que les puse ahorita es teórico, pero cuando vayamos a hacer los ejercicios prácticos, ustedes van a hacer a mano, paso a paso, una comparación tipo TED-Study, pero luego la van a verificar con el Infostat, y para eso se lo van a hacer en casa, pero para eso sí necesitas tener el Infostat cargado, ¿ves? no, sí, sí. Sino que los días jueves, como quiera, se me hace complicado por el trabajo, llevar la computadora y todo eso. Claro, Por eso. claro. No. Esto es para, el Infostat lo van a usar para confirmar que los datos evaluados paso a paso están bien hechos. Y antes de mandarme los resultados al aula virtual, verifican que están bien hechos. Y si no están bien hechos, ustedes mismos buscan a ver qué pasó. Porque no quiero que me manden datos raros. Ustedes mismos tienen que darse cuenta que cuando tienen un disparate, es un disparate. Y deben corregirlo antes de mandar el deber hecho, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, están cansados ya, así que bueno, vamos a parar la clase y espero pues que se hayan divertido. Nos vemos entonces el día jueves y el deber es para el lunes de la semana que viene, ¿eh? El martes, perdón, de la semana que viene. Así que bueno, vamos a parar enseguida que se cargue a YouTube la clase, pues la voy a poner en el aula virtual, la grabación de la clase. Hasta luego entonces.